Luis Miravalles. Siento que siempre voy a ganar, que mi enemigo nunca va. Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es Palabra de Fe. Bueno, hoy realmente vamos a tener un programa bendecido, un programa poderoso, un programa para que tu fe crezca, vayas de fe en fe y bueno, hoy puedas desarrollarte realmente en cosas que el Señor ya desde antes de la fundación del mundo tiene preparadas para ti. Él te predestinó a ti con un propósito, ¿sí? Y ese propósito es que tú alcances a más personas, ¿sí? Que Él quiere realmente que se manifieste su amor a través de ti, Él se manifieste por medio de ti y crezcas y vayas de fe en fe, de poder en poder, porque realmente vas a ser súper archi mega bendecido por medio de la fe. Bueno, vamos a ir a los medios de comunicación y enseguida estoy. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, allí fueron los medios de comunicación. Podés comunicarte a nuestro celular 093 36 46 85, allí por WhatsApp también lo podés hacer. Y bueno, también poder comunicarnos acerca de horarios, días de reunión. Nuestra visión es la iglesia en casa. Nuestra misión es mi casa, casa de oración. Allí está realmente el Evangelio, ¿sí? Llegar a tu casa y que tu casa sea una casa de oración, ¿sí? Tu casa eres tú primeramente y después tu hogar, ¿sí? Mi casa, casa de oración. Yo vivo aquí por medio del Espíritu de Dios, ¿eh? Yo soy una casa de oración y mi casa es la casa de Dios. Ese es tu templo y mi templo, el templo del Espíritu de Dios, ¿eh? La iglesia en casa. Así que llamanos, allí vas a encontrar de repente un lugar cerca allí en tu barrio, donde vos estés en esa localidad, una casa de oración, ¿eh? Una iglesia en casa. Ahí te podés reunir, te podés congregar y podés realmente sentir el amor de Dios y la comunión de los hermanos, ¿sí? La iglesia en casa es una visión tremenda que Dios me ha dado. ¿Para qué? Bueno, para que esto crezca, vayamos de fe en fe, prediquemos el Evangelio de Cristo y podamos nosotros ser ese instrumento que el Señor predestinó para que, bueno, lleguemos a muchas personas en este país, ¿eh? Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. Vamos a el tema del día de hoy, ¿eh? Y está allí para comenzar en Lucas, en el capítulo 7, en el verso 22. Y bueno, Jesús aquí está respondiendo a una pregunta de Juan, ¿eh? ¿Sí? Juan estaba allí, estaba preso y bueno, él le manda a decir al Señor por medio de sus discípulos si él era el que habría de venir. Y en el verso 22 dice lo siguiente: y de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, aquí realmente se da a conocer el Evangelio completo, ¿eh?
Este es el evangelio completo, este es el evangelio que predicamos, es integral, ¿sí? Aquí está todo realmente. Hay sanidad, hay liberación y hay prosperidad. Tremendo, estas cosas que el Señor está ahora anunciando por medio de su palabra, y termina diciendo: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bueno, ¿cuál es aquí el tropiezo? ¿Sí? Bueno, en realidad la palabra en sí tiene algo tremendo que puede llevarte a ti a que tomes una decisión. Y es realmente que es el corazón de Dios derramado en estas palabras. Derramado, totalmente derramado en estas palabras. Puede haber tropiezo en Jesús. ¿Por qué? Y te lo explico de esta manera. Juan capítulo 3, verso 17 dice así: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y aquí está en el verso 18: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, ¿cómo hallás tropiezo en Jesús? Bueno, cuando tú no crees. ¿Por qué? Porque el que en él cree no es condenado. ¿Quién se condena? Bueno, te condenas tú. ¿Cuándo? Al no creer. Ahora, el que ya cree en el nombre de Jesús no ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha creído. Es esa persona que no haya tropiezo en Jesús. Jesús vino a predicar un evangelio integral. ¿Qué es eso? Integral quiere decir que tiene todos los componentes para que tengas una vida bendecida. Eso es integral. Es algo que es íntegro, tiene todos los componentes, hermano. Jesús llega allí a Nazaret y entra allí en una sinagoga, en lo que era allí su lugar, su ciudad natal, y dice en el verso 16 del capítulo 4 de Lucas lo siguiente. Vamos a el verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se sentó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar, escuche, halló en el lugar, no es que haya abierto el libro y bueno, donde cae, no, él lo buscó. Y esto lo digo para algunas personas que hablen la Biblia como un oráculo, ¿no? Hablen ahí y dicen, que esto me habla del Señor. Bueno, lo abrí aquí está hablando. Y de repente no es así. ¿Por qué? Porque acá Jesús dice que buscó en el libro, ¿sí? Habiendo abierto el libro, halló el lugar, ¿sí? Donde estaba escrito. Y aquí comienza a leer Jesús. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bueno, esto es realmente la confesión, ¿sí?, de Jesús. Y este es el comienzo del ministerio de Jesús. Aquí lo que Jesús está diciendo, este es mi propósito, esto es realmente lo que el Señor me mandó a hacer, esto es lo que yo voy a hacer y lo voy a decir de esta manera, ¿sí? Lo voy a anunciar de esta manera. El profeta Isaías habló de mí estas cosas. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Y aquí, buenas nuevas a los pobres, está diciendo tu espíritu dejará de ser pobre. ¡Wow! No está hablando de la pobreza natural, la escasez. No, tu espíritu, ¿sí? Tu espíritu deja la pobreza, que la pobreza espiritual es una maldición que está en la maldición de la ley, ¿sí? Esta maldición de la ley, la cual el Señor Jesús se hizo maldición, ¿para qué? Para cargar en una cruz, sobre un madero, la maldición de la ley, ¿sí? La pobreza. Pobreza espiritual, ¿sí? Esas personas realmente que son pobres en todo lo espiritual. Hombres y mujeres que tienen escasez de lo espiritual, que necesitan realmente algo a nivel espiritual. Y bueno, lo buscan en muchos lugares, ¿sí? Lo buscan aquí, lo buscan allá. Pues la escasez en el espíritu, la pobreza espiritual, es la separación de Dios. Esa es la pobreza espiritual, está en la maldición, ¿sí? Cuando tú estás separado de Dios, tu espíritu es pobre. Pobreza, escaso en todo. ¿Por qué? Porque no hay una comunión con el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, Él lleva la pobreza para que tú seas enriquecido. ¿Y dónde está eso? Bueno, vamos a buscarlo allí. En 2 de Corintios. Allí dice así. 2 de Corintios. Y ya se los paso a leer. En el capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Escuchaste? Él era rico en el espíritu, por él las palabras que escuchaba de su padre, eso hablaba, lo que veía de su padre, eso hacía. El Padre y yo somos uno. Y lo que yo juzgo, lo juzgo porque el Padre me lo ha dado para juzgar. Y eso era la riqueza espiritual de Jesús aquí en la tierra. ¿Cuál era la obra? El Padre que mora en mí, Él hace la obra. ¿Cómo la hacía Jesús? Por medio del Espíritu. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Escuche, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor, del Padre, está sobre mí, el Hijo. Y yo escucho a mi Padre, y lo que escucho de mi Padre, eso hablo. Y el Espíritu de mi Padre da testimonio a mi Espíritu. El Espíritu de mi Padre me ayuda. ¿En qué? En esta debilidad, en la carne, porque muchas veces cómo orar o cómo pedir, no lo sé, pero el Espíritu me ayuda. Jesús decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús hombre, recuerde, Jesús hombre, con limitaciones como hombre, pero Él vivía por el Espíritu. El Espíritu Santo está sobre mí. Le va a dar una guía a mi vida. Y escuche, ¿para qué? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Aquí está la buena nueva. Vivir como yo he vivido aquí en la tierra. Desatarme de todo poder de las tinieblas. Pues, a ver, Jesús fue tentado en todo, pues fue tentado como hombre en todas las cosas. Y dice que Él padeció. Y esto del padecer quiere decir que Él fue tentado. ¿En qué? En todas las cosas. Y dice que me ha enviado el Señor, ¿para qué? Para dar una buena nueva a los pobres. Ya puedes vivir tú como yo he vivido aquí en la tierra. Me ha enviado el Señor para sanar el quebranto de corazón. El quebranto de corazón es esa
ese espíritu pobre, ¿sí? El quebranto de corazón es realmente ese espíritu quebrado, ese espíritu que no tiene una conexión con Dios, ese espíritu que está lejos de Dios. Para eso me ha enviado el Señor. Y yo tomé por medio del sacrificio en la cruz, dice el Señor, y te lo está hablando a ti ahora, tomé ese quebranto. Yo tomé ese quebranto, yo lo tomé, pues yo me hice pobre delante del Padre. Yo me quebré realmente, yo quedé separado de Dios Padre. ¿Para qué? Para tomar todo el error, para tomar esas faltas espirituales, eso que no puede venir si no es por el Padre. Yo renuncié, yo tomé el pecado, dice Jesús, lo llevé conmigo para que tú tengas un espíritu unido a mi Padre. Yo he venido para sanar el quebranto de corazón, la restauración con Dios espiritual. Mi Padre y yo uno somos, tú eres uno como Jesús lo es con el Padre. Estás unido a Jesús. Jesús oró en el capítulo 17 de Juan diciendo, para que sean uno, así como mi Padre y yo somos uno, ellos sean unos con nosotros, hermano. El quebranto de corazón por medio de Jesucristo es sanado. Tú tienes una línea directa con Dios. Quebranto de corazón fuera por medio de la sangre de Cristo. Me ha enviado a sanar el quebranto de corazón, a pregonar libertad al cautivo. Escuche, a pregonar la libertad, a decirte que hay libertad, pero Él no puede hacer el trabajo por ti, hermano. Él no puede hacer, Él tiene que pregonar la libertad, pero tú tienes que tomarte de la libertad. ¿Cómo puede ser que hay hermanos que digan todavía que bueno, si es la voluntad de Dios sanarme, bueno, no sé, tal vez venga esta prueba así económica porque el Señor me quiere tener en esta postura y pobre porque, no, escucha, hermano, a pregonar libertad de cautiverio, pero si tú no la tomas, la libertad, no funciona la libertad. Volvemos a lo que dijo el Señor en Juan capítulo 3. ¿Qué dijo? Léalo, allí está, hermano, depende de usted. A usted le predicaron la sanidad divina, a usted le predicaron la prosperidad divina, hermano. ¿Qué es la prosperidad divina? Es el deseo de Dios de prosperarte. Sí, pero debes creer que Dios quiere prosperarte. Y dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, escuche, Él te quiere dar libertad del cautiverio. Pero si Él te dijo en su palabra que quiere bendecirte y tú no la crees, ¿qué pasa? Lo siguiente, el que en Él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo se condenó? Porque no ha creído, hermano. Porque no ha creído. Porque hay un evangelio completo, hermano, el cual usted puede tomar o puede rechazar. Y muchos han predicado un evangelio de prosperidad donde tú tienes que hacer pactos, tú tienes que comprometerte con dinero para que Dios te dé dinero y no sé cuántas cosas más han predicado. Bueno, pero gracias a Dios que se han arrepentido y se están arrepintiendo en todas partes del mundo, porque el verdadero evangelio de la prosperidad es que Dios te quiere prosperar. Punto y aparte, hermano. Usted no tiene que hacer nada, es un pacto que hizo Dios contigo. No depende de lo que vos le des a Dios. Depende realmente de la fe que tú tengas en lo que Dios te dijo. Y en consecuencia eso tú das. Recuerdo lo que sucedió con una viuda, ¿sí? Jesús estaba allí en el tesoro del templo, allí sentado viendo cómo echaban las ofrendas en ese cofre allí, y vio una viuda que puso 2 blancas, ¿sí? Que es 2 moneditas, ¿sí? Que prácticamente no tenían mucho valor. Y él, observando eso, él dijo, esta mujer puso más que todos ellos, porque estos realmente, los fariseos, los que tenían dinero, ponían de lo que les sobraba, pero ella puso de todo lo que ella tenía, de su pobreza lo dio todo, ¿sí? Y Jesús le alabó, pero Jesús no le alabó a ella, ¿por qué? Porque dio todo lo que tenía. No, escuche, Jesús la alabó a esta
a esta mujer porque lo dio de todo su corazón. Eso era, ella lo dio con fe, hermano, con fe. Y eso es realmente otra cosa muy distinta a dar una ofrenda a Dios, de esas ofrendas que vos decís, wow, ¿cómo alguien puede creerse realmente que si tú le das más a Dios, Dios te va a dar más? No, Dios te va a dar más si tú le das con una buena intención, hermano. Si tú das con la mejor de las intenciones, es una semilla de siembra. ¿Por qué? Es una semilla de amor. Es una semilla de amor. Había una mujer allí y entró en la casa de un fariseo y bueno, allí estaba ella llorando y enjuagaba los pies del Señor y los secaba con su cabello. Y dice que este fariseo, pensando para él, dice, y si fuera profeta, sabría que esta mujer es realmente una pecadora, una prostituta. Y él sabiendo en conocimiento por el Espíritu lo que él pensaba, dice que le dijo, escucha, ¿quién ama más? ¿Alguien que se le debe poco y se le perdona una deuda? Hay que debe, o al que debe mucho y se le perdona una deuda grande. Y si al que se le debe, se le perdona una deuda grande. Y bueno, esta mujer se le ha perdonado mucho. Por eso esta mujer ama mucho. Y esta mujer, tremendo, escuche, esta mujer realmente se le perdonó muchísimo, pues ama muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. El tema es el amor. Es lo que mueve todas las cosas. El amor. Y dice Jesús le dijo a esta mujer, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es eso realmente? Es el amor que movió a esta persona realmente, no solamente a hacer eso que hizo allí a los pies de Jesús, sino que derramó un frasco de alabastro allí sobre sus pies, ¿sí? De gran precio. Ella no le importó el dinero, ella no le importó realmente nada. Ella fue allí y ungió esos pies preciosos, los pies de la paz del Señor Jesucristo, con lo mejor que ella tenía, así como lo hizo aquella viuda, ¿sí? Ella dio de lo mejor, ¿sí? No importa realmente la cantidad, importa el corazón. Por eso hay cosas que tenés que dejar que el Espíritu te hable, ¿sí? La libertad del cautiverio viene porque no encontrás tropiezo en Jesús. Y dice, vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque cuando a vos se te revela realmente la palabra de fe y vives conforme a esa palabra provoca vida. Y ahí recién viene lo siguiente, y a poner en libertad al oprimido. Allí está la cosa. Jesús pregona la libertad y deja que tú decidas, cuando son abiertos tus ojos, esa ceguera espiritual que tú tenías, no hayas tropiezo en Jesús. Jesús puede hacer la obra porque la fe se desata allí y ahí se pone en libertad al oprimido por el diablo. Allí se pone en libertad al oprimido por el diablo. Y a predicar el año agradable del Señor. La comisión de Jesús para su iglesia fue la siguiente: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, ¿sí? Porque toda potestad me es dada a mí, por eso vayan. Y yo les doy esta misma potestad a vosotros. La misma unción del Señor Jesús, tú la tienes hoy. Está en tu interior. Vívela, primeramente para ti y después para dar. ¿Por qué? Porque es claro, hermano. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero busca la unción para ti mismo, para que crezcas, vayas de fe en fe y puedas crecer en la fe y alcanzar a muchos por medio de este evangelio precioso
integral del Señor Jesucristo, respaldado por el poder del Espíritu Santo. Tremenda palabra para ti hoy. Bueno, vamos a escuchar los medios de comunicación y venimos para cerrar el programa. Medios para comunicarte. Por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien, Ministerio Luis Miravalles, allí en el Facebook. Podés dejar tu comentario a pie del video, también por Messenger, alguna petición de oración, realmente, bueno, por horarios y días de reunión, lugares donde tenemos la iglesia en casa, mi casa de oración. Bueno, allí, te comunicas al 093-364685 y allí te pasamos dirección y horario. Cerramos este tema precioso diciéndote lo siguiente. Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Sí? Hoy es el día que se cumple también en ti esta escritura delante de vosotros. Cerrando este programa precioso con estas palabras hermosas que dijo el Señor Jesús en Juan capítulo 14, en el verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará. Amén. Muy bien, le bendigo sin antes decirle que los amo en el Señor, Y estate atento porque realmente este programa es una bendición. Repetilo por la www.radiopalabradefe.com, hoy a las 10 de la noche, mañana a las 6 de la mañana y a las 12 del mediodía. Sin más, Dios te ama, yo te amo y Jesús es el Señor. Chao, chao.